Vamos ahora hacia el Senado de la República, en donde en estos momentos se ofrece una conferencia de prensa en torno al caso Santiago Nieto. Escuchemos. Es inmoral. Ya lo hemos dicho muchas veces y no se mueven de ahí. No hay ningún interés de llegar a un acuerdo. Se está manejando, se empezó a manejar que estábamos bloqueando el trabajo del Senado, que estamos actuando como con total irresponsabilidad. Es falso. Ahí está la sesión para analizar el paquete económico y ahorita está sesionando la Comisión de Comunicaciones y Radiodifusión sin ningún problema. No vamos a entorpecer el trabajo del Senado, vamos a estar trabajando. Pero en este punto no vamos a consentir, y lo tienen que entender, la opinión pública lo sabe, ¿verdad? Es un golpe que realizaron sin cumplir las garantías constitucionales, por un lado, y por otro lado quieren que aquí en el Senado se ratifique y se limpie ese acto inconstitucional contrario a la democracia. Nos vamos a poner firmes, vamos a estar en la sesión, ¿verdad? Pero no vamos a permitir que impongan un modelo para que quede supuestamente limpio lo que es una barbaridad en contra de la democracia. Aquí estaremos y estamos listos para platicar con ustedes de manera permanente. Muchas gracias. Gracias, Juan. Hemos platicado de manera consistente, permanente, los coordinadores de los grupos parlamentarios sobre este tema en particular. Nuestra posición es públicamente conocida y lo sabe el partido en el gobierno, su fracción parlamentaria. No han querido cambiar el curso para el desahogo de estas comparecencias, lo quieren hacer a su modo, a su estilo, y ofrecen solo pequeñas variantes que evaden el fondo de la discusión y del proceso parlamentario. En esas circunstancias de cerrazón del partido en el gobierno, es difícil dialogar. En el discurso expresan una cosa y en los hechos se mantienen en su conducta de partido totalitario. Por esa razón hemos decidido continuar con esta dinámica de suma de voluntades para lograr que este asunto público se dirima con la mayor transparencia. Seguiremos platicando de manera informal con el PRI, con el Verde, hasta en tanto no se dé un cambio en su conducta y acepten un procedimiento que cumpla con las expectativas de la sociedad en torno a este tema. Tampoco vamos a compartir con ellos su estrategia perversa de tratar de decir y confundir que estamos paralizando los trabajos legislativos. Hemos continuado en comisiones, hemos dado instrucciones a los legisladores para que asistan, para que tengan un curso normal todos los temas que están a discusión y desde luego que se lleguen a dictaminar y eventualmente votarse en el Pleno. Los trabajos habrán de continuar, realizarse de manera ordinaria y para eso estamos nosotros trabajando. El PRI no quiere salirse de su ruta, de su camino, pero nosotros hemos hecho un compromiso de concluir este proceso juntos en la ruta que hemos trazado. El PRI pretende agotar los tiempos porque no quiere un proceso transparente que deje claras las posturas y desde luego siguen aferrados a que la votación sea secreta. Eso es totalmente inaceptable. De tal suerte que continuaremos en esta dinámica pidiéndoles apertura a los priistas que abandonen su posición de temor, de miedo, para entrar en una dinámica de auténtico diálogo parlamentario que desahogue un asunto de verdadera trascendencia para el país. El compromiso está de continuar en la ruta que hemos trazado. En efecto, habrá ley de ingresos en tiempo y forma. No
estamos obstaculizando las actividades del Senado de la República. Hoy acudiremos a la sesión programada, estaremos ahí, estaremos participando. No estamos secuestrando al Senado de la República, como lo han dicho. Y ya ayer se dio la primera muestra de voluntad al participar nuestros compañeras y compañeros en la reunión de la Comisión de Hacienda, y hoy están participando en el resto de comisiones, y también hoy que haya Comisión de Hacienda estarán ahí. Entonces, esa discusión está saldada. El asunto persiste en la necesidad del PRI de que no vayan a la Comisión de Justicia Santiago Nieto y el encargado de despacho, y persiste en esa sesión en efecto maratónica en el Pleno, ¿sí? Y persisten en el voto oculto, y es ahí donde no hay acuerdo ninguno. Los argumentos para mantener su postura del voto oculto son verdaderamente hasta para enojarse ya, que es para cuidarnos a nosotros, para que no haya una revancha si se vota en contra de un funcionario. A ver, yo en una votación para un ministro de la Corte subí a tribuna a argumentar en contra del nombramiento de ese ministro. ¿Cómo creen que voté? Pues en contra. En la cédula mi voto fue en contra. ¿El ministro ese sabe que voté en contra? Pues seguramente que sí, porque fue consecuente a mi participación en la tribuna. Yo temo que ese ministro tenga represalias contra mí. No temo absolutamente nada, porque no hago nada fuera de la ley. Eso de que cuidemos el voto y debe ser secreto para evitar represalias es de risa. No, ni así lo justifican. Por eso es que nos vamos a mantener en la postura de no permitir una sesión para que se discuta la objeción que debe ejercer el Senado de la República a este cese del fiscal electoral, y ellos son responsables del tiempo que se está consumiendo. Mientras que no cedan en su postura intransigente, nosotros nos mantendremos firmes y ellos son los culpables de que ese tema no avance en todo caso. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenos días. Quisiera una precisión, ya lo dijeron, pero que quedara de manera muy clara. Aunque el asunto de la FEPADE no avance, ¿la ley de ingresos va a salir? ¿Son dos caminos separados, paralelos? Eso sería uno. Y lo otro, quisiera saber si hay la posibilidad de que hoy, durante la sesión, se discuta ya el procedimiento y se avance. Y al senador Herrera, perdóneme que siempre le delata, pero quisiera también una precisión. Ayer el coordinador del Verde, el senador Puente, dijo que usted enfrenta una rebelión de senadores, que varios no están de acuerdo en su postura y que hasta lo amenazaron durante la reunión de ayer de que no van a votar. ¿Tendrá espías el senador en su bancada? Y si es cierto eso. Ya lo comenté, lo reitero. La discusión en comisiones, en la Comisión de Hacienda, en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda, se llevarán a cabo. Están en curso, se están llevando a cabo, están en curso, y habrá ley de ingresos en tiempo y forma. No estamos obstaculizando eso. Sin importar lo que pase con FEPADE. Y ningún otro trabajo. El tema de la FEPADE está aislado, queremos tocarlo así, aislado, ¿sí? El resto de comisiones estarán trabajando en la normalidad. Hoy se llevará a cabo el desarrollo de la sesión en normalidad, solo que si quieren introducir el tema de la FEPADE hoy mismo, si quieren que hoy comparezcan los funcionarios en el Pleno, como lo están planteando, con voto secreto, pues ahí es donde vamos a chocar y no vamos a permitir que lleven a cabo esta acción. Por lo pronto, perdón, está Andrea, está fuera de la agenda hoy. Ya nos informaron en la mesa, no está en la agenda. Sería un
otro golpe sorpresivo lo que nos llevara a discutir lo que no está en la agenda. Bien, gracias. Bueno, lo primero que tenemos que decir sobre este tema, sobre la pregunta, es pedirle al senador Gamboa y al senador Puente que se tranquilicen, que se serenen para que sea en este ambiente de relajamiento como podamos llegar a un proceso acordado por todos los grupos parlamentarios. El senador Puente, como legislador, pues está muy verde y puede estar soltando expresiones diversas en un afán de provocación o de distracción. A ver, la ruta está perfectamente trazada y ahí nos vemos en el Pleno. Ahí se votará y se verá claramente cómo se expresan simpatías, rebeldías, abstenciones y todo tipo de expresiones de los señores y las señoras legisladoras. No tenemos ningún problema, vamos a votar en el Pleno. Sería todo, senadores. Muchas gracias. Hoy el exfiscal Santiago Nieto está señalando que en caso de que ustedes lo lleguen a restituir, él no tomará represalias, que actuará conforme a la ley. Eso sería una pregunta, si ustedes le creen su palabra. Y la segunda sería, en caso de que de manera sorpresiva quisieran meter otra vez el acuerdo del método, ¿ustedes estarían dispuestos a volver a tomar la tribuna? A ver, todos los juzgadores deben de cumplir con un ejercicio ético de su función. Creemos en las instituciones, creemos en el país, a pesar de que existan ejemplos que motiven a desconfiar. Creo que México está transitando en el fortalecimiento de sus instituciones y quienes se encuentren transitoriamente en ellas deben de estar guiados por una conducta de respeto, de imparcialidad. No hay duda alguna de que así están trabajando en el Tribunal Federal Electoral y en todos los juzgados, en todas las instancias que tengan que ver con los asuntos electorales. Sí, si pretenden abordar el tema en la sesión de hoy, Si quieren de nueva cuenta sorprendernos, pues tomaremos la tribuna, ni modo, ¿no? Ellos ponen ahí esa regla. Gracias. Senadores, yo les quiero preguntar si existe alguna posibilidad de que como partidos políticos puedan llegar a alguna negociación con el gobierno federal, dado que ahora hay dos cosas a negociar, que son la Fiscalía de Asuntos Electorales y la Fiscalía Anticorrupción, a cambio de que el PRI se pueda quedar con la Fiscalía General. Si ustedes estarían dispuestos a ir a una negociación de ese tipo o de ese nivel, donde la oposición pudiera avanzar en la elección de los fiscales especializados y el PRI se quedará con la Fiscalía General. No, de ninguna manera es el planteamiento que nos hace aquí Herrera. Eso sería entrar otra vez al juego. El juego de la repartición, mira, te doy una y te doy otra y yo quito a ese. De ninguna manera lo aceptamos. De ninguna. Tiene que ser, es la oportunidad para que sea un proceso limpio, ¿verdad? Hay una fuerza importante ahorita en el Senado para exigir limpieza en el aparato de justicia. Y no vamos a entrar a una negociación de que nos dan uno para que ellos, bueno, a mí no me darían nada, porque ya saben ustedes, pero por ahí que se pudiera ofrecer alguno, yo creo que aquí está muy claro, eso se debe de quitar. El problema ha sido ese precisamente. Por eso tenemos a funcionarios que actúan como pandilla y no como funcionarios del Estado mexicano. Gracias. Sí, a ver, hay que recordar que está pendiente el análisis de diversas iniciativas para modificar el artículo 102 constitucional para darle forma a la nueva Fiscalía General de la República, que han venido insistiendo muchas organizaciones y que nosotros mismos estamos convencidos de que debemos cambiar. Eso está pendiente. Por supuesto que no estamos pensando en una negociación de este tipo, de ninguna manera. Perdón, si el senador Herrera me regala una opinión sobre este tema. Así lo hemos manifestado, de ninguna manera vamos a entrar a un tianguis, a un intercambio de posiciones que solo ven
certeza al gobierno en la ruta que está trazada. Aquí hay procedimientos claros que nosotros vamos a seguir para hacer elecciones que contribuyan al proceso democrático de nuestro país. Y mi segunda pregunta sería, si vale la pena que el Senado enfrente todo este proceso de desgaste sobre el asunto de la objeción, si el encargado de despacho de la PGR ni siquiera cumple con los requisitos constitucionales para ejercer el cargo. Si el Senado o ustedes, sus abogados, sus asesores jurídicos de las bancadas, no les han dicho si existe otra ruta para simplemente invalidar la orden de destitución, dado que ni siquiera tiene los años que se requieren de acuerdo con la ley. Nosotros señalamos desde el principio que la decisión que había tomado el encargado de despacho era jurídicamente cuestionable y políticamente incorrecta. Hay varias interrogantes que han surgido en torno a esta dinámica que se ha presentado y nosotros nos vamos a guiar por la legalidad e impulsaremos cualquier iniciativa que se tenga que le dé certeza a las decisiones que se han tomado por todas las instituciones. Pero consideran que la decisión que él tomó es simplemente inválida, o sea, que carece de validez simplemente porque no tiene la representación jurídica para hacerlo. Claro, eso está en la reflexión colectiva, son burdos en su ejecución, no tiene atribuciones y eso habrá que platicarlo en el debate que tengamos. Precisamente. Angélica Mercado de Milenio. Precisamente por eso. Yo quisiera insistir un poco en los plazos para que se concluya el tema del fiscal electoral por lo pronto, porque vence el martes. Podríamos pensar en que pudiera haber viernes 3, que se pueda tener una sesión de fin de semana o cuándo se podría estar destrabando. Quienes están impidiendo que este asunto se analice conforme a las normas del Senado es el PRI. Esta necesidad de violar todas las normas y hacer una cosa absurda de preguntas y después un voto secreto, son ellos. Es algo inaceptable. Nosotros estamos proponiendo con toda claridad ir a las comisiones, cumplir con las normas y luego el voto como se hizo, porque eso hay que recordar, el nombramiento se hizo en voto público, en el tablero. De manera que que quede claro que quienes están buscando que se venza el término son ellos, porque están planteando una cosa absurda, inaceptable para todos los mexicanos. Gracias, senador. Nayeli Cortés del Heraldo de México. Buenos días, quisiera hacerles dos preguntas. La primera, Santiago Nieto asegura que fue un fiscal incómodo para quienes violaron la ley durante los procesos electorales. ¿Qué opinan sobre eso? Y la segunda, en caso de que se confirme la remoción, desde su punto de vista, legalmente, ¿tendría el Senado que volver a elegir a un fiscal electoral o sería un nombramiento del presidente? ¿O cuál sería la ruta legal? A ver, para un nuevo nombramiento, como lo establece el artículo 18 transitorio de la reforma que se aprobó en el 14, tiene que ser una convocatoria pública emitida por el Senado de la República y evidentemente respaldarse por 2/3 partes. Esa es la ruta legal a seguir. Si se presentase esa circunstancia, nosotros creemos que no llegaremos a tanto, que es posible que se reinstale en su posición el fiscal Nieto, pero es la ruta que se tendría que seguir. Y si ha sido un fiscal incómodo o no, claro, esto es más que claro, más que evidente. Cuando se empieza a hablar del proceso electoral del 2012, de la forma en que fue fondeado, de la presunción de inversión de recursos de la empresa Obredech en la campaña presidencial, esto provoca histeria y manotazos desde el Poder Ejecutivo. Cuando se empiezan a señalar atrocidades que se cometieron en el gobierno de Chihuahua, cuando se empiezan a enlistar las irregularidades cometidas en Coahuila y en cada una de las entidades federativas que a ellos les son particularmente incómodos, empiezan a generar una conducta de presión, de supresión y desde luego de destitución.
Estamos ante la presencia del endurecimiento del sistema, del intento de regresar al autoritarismo, y esto se ha manifestado en esta conducta abrupta que han tenido al destituir a Santiago Nieto. Permítame. Muchas gracias. A ver, algunos elementos más. Santiago Nieto enderezó investigaciones hacia todos los partidos. Todos los partidos traemos investigaciones ahí en esa fiscalía, ¿sí? No pueden hablar de que fue un fiscal parcial hacia una parte de los partidos políticos. Eso no puede ser. Pero además Santiago Nieto ayer en un noticiero informó y dio a conocer la grabación de aquella entrevista con el diario Reforma, ¿sí?, donde no aparece esa parte exactamente como se había dicho. No sé por qué lo había guardado, estas cuestiones, ¿no? Pero ahí, desde ahí, tenemos cuestiones que analizar aquí justamente. Por eso pedimos que vaya a la Comisión de Justicia para que se analicen la documental que pueda traer el encargado de despacho y que pueda traer Santiago Nieto, ¿sí?, en su defensa. Porque es ahí donde se realiza este tipo de trabajos, ahí se analizan las iniciativas, las minutas, y son las comisiones las responsables de hacer el análisis integral, de resumir todo este trabajo y de llevar al Pleno ya solamente el producto final de ese trabajo. Lo mismo sucede en este caso. Deben ir a la Comisión de Justicia, debe procesarse ahí. Ahí se les debe cuestionar, debe analizarse la documental que presenten una y otra parte, y esta comisión debe darnos un informe a la Junta de Coordinación para que con ese informe vayamos al Pleno. Imagínense en el Pleno que nos muestren documentos y entonces estarlos pasando ahí de escaño en escaño para que los analicemos, o cómo. O sea, es absurdo, ¿no? Entonces, la verdad es que es insostenible lo que pretenden hacer en el Pleno. ¿Se pueden agotar los tiempos? Pues sí, ese es un riesgo, pero es responsabilidad exclusivamente del PRI. Básicamente, W Radio. Buen día, senadores. En esto de las cuentas y los cuentos por el voto secreto o el voto abierto, yo quiero saber si ustedes consideran que el voto de los llamados 5 senadores rebeldes es crucial para el futuro de Santiago Nieto al frente de la Fiscalía. Si es así, cabría un llamado a sumarse a la postura del bloque opositor para que el voto sea público. Yo voy a responder por parte de mi fracción. A ver, nosotros estamos insistiendo en que sea un voto transparente, ¿sí?, porque no hay forma de justificar la otra votación. No es un nombramiento, ¿sí? No hay más de un contendiente. Cuando son nombramientos, son 2 o más los interesados, se usa la cédula. Este no es el caso, ¿sí? Es eso lo que nosotros estamos insistiendo: voto transparente, voto en el tablero, porque no se justifica. No estamos dudando de nuestros compañeros, por ejemplo, de nada. Es como se debe hacer. Es esta la forma. Y de fondo, por supuesto, de fondo está encubrir, como ya lo decía aquí el coordinador de PT, es encubrir toda la investigación de corrupción de Odebrecht en México. En otros países han caído ya muchos funcionarios, diversos funcionarios, pero solo en México no hay nada. Y creo que están ocultando el avance que nos mencionó, que nos adelantó ya aquí Raúl Cervantes, el avance sobre la investigación de corrupción de Odebrecht. Creo que ese es el fondo del asunto. Senador Herrera, por favor. A ver. Lo de los rebeldes. Han expresado públicamente su posición los senadores.
Confiamos en que esta expresión pública se refleje el día de la votación, como confiamos en que los 128 senadores habrán de hacer un ejercicio responsable, con responsabilidad pública precisamente, dar la cara al momento de votar, y por eso es importante que la votación se refleje en el tablero. Ahí es donde vamos a ver cómo ha concluido la reflexión individual de cada quien. Gracias. Gracias. Ernesto Santiago de Reporta Índigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo afecta el hecho de que últimamente Santiago Nieto haya cambiado sus declaraciones a partir de lo que dijo en el noticiario dentro de la fracción, o bueno, de los senadores que aún... Bueno, lo cierto es que estamos sin 3 fiscales y también sin debate ante la ley de ingresos. Así dijeron los senadores Fernando Herrera, Manuel Bartlett y Luis Sánchez Jiménez sobre la permanencia de Santiago Nieto a través del voto secreto. Con eso...